¿Cuántos aquí son abuelos? Alcen la mano, por favor. ¿Cuántos son abuelos? Muy bien. ¿Cuántos son padres? Alcen la mano. ¿Cuántos son madres? En boca. Qué bueno. Qué bueno que nosotros tenemos ese privilegio de ser papá y mamá y abuelo. Dice que el abuelo consiente a los nietos, ¿verdad? Dice que es así. Yo todavía no tengo el privilegio de ser abuelo, pero soy padre, ¿verdad? Pero pregunto esto, mis hermanos, porque hay veces que debemos nosotros pensar que hay generaciones que van pasando, y tenemos que dejar un legado a esa generación. Un legado donde se manifieste el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo esto porque hoy en día se está distorsionando la deidad de Cristo. En estos días no fue intencional porque no quise escucharlo, pero fíjense esto, le pregunta a un personaje en una entrevista, aparentemente la persona es cristiana. Y digo aparentemente porque en las redes sociales dice que es cristiana. Y el entrevistador le pregunta, oye, tú tienes aquí una perlita de azabache, no sé qué cosa. Y le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y sí, yo creo en Dios. ¿Y qué es Dios para ti? Bueno, Dios para mí es el universo. Dios para mí es un poder supremo. Dios para mí es María Leonza. Dios para mí es, mira, y Jesús. Bueno, Jesús también es Dios. Pero entonces yo me puse a reflexionar, wow, si esto lo dice una persona en las redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué legado o cómo vamos a combatir ese tipo de herejías? Donde él dice que Dios es una identidad, es María Leonza, es Babalao. Mira, es una herejía que yo me digo, Dios mío querido, hablando de una persona que se ha reunido con pastores de la iglesia. Yo me puse a pensar, wow, esto sí es grave, es muy grave. Como una persona dice así a voz populi, que Dios. Entonces, mi pregunta automática que me hago yo es, ¿esa persona conoce de Dios? ¿Qué ustedes creen? No conoce, ¿verdad? ¿Por qué no conoce? Solamente con el hablar y el decir tantas cosas incoherentes, dice que es Dios. Y le preguntaba cuál es el legado que ustedes le van a dejar a su padre, a sus hijos, porque justamente el apóstol Juan han pasado ya unos 88 décadas, 8 o 9 décadas, y ya Pablo estaba en una ciudad de Éfeso. El evangelio había sido extendido por todas partes del imperio. Juan más o menos tenía una edad entre 85, 90 años, y Juan empieza a escribir esta epístola a los creyentes en aquel entonces. Y probablemente en ese entonces habían falsas doctrinas, así como la que escuchamos hoy en día, quién es Dios, que se estaba introduciendo en la iglesia del Señor. Y vaya que en la actualidad, mis hermanos, hay tantas doctrinas, herejías, que se están viendo en las iglesias del Señor. Muchas. Ustedes pueden buscar en YouTube esas herejías, esa falsa doctrina, donde enseñan los falsos maestros, ¿verdad? Falsa doctrina sobre la deidad y la enseñanza bíblica. Ojo, nosotros tenemos que estar atentos a eso. ¿Y qué vamos a enseñar a nuestros hijos, a los hijos de los hijos? Les vamos a enseñar la verdad.
la verdad que nos muestra el Evangelio de Cristo. Entonces, el propósito de esta carta es para dar seguridad y confianza en Dios y fortalecer la fe a la nueva generación que viene. Porque ustedes saben que la generación se va diluyendo y si nosotros como padres, abuelos de nuestros hogares no tenemos esa fortaleza, esa simiente de compartir el evangelio con nuestros hijos o nietos, esa generación va ¿a qué? A condenación. ¿No es así? Entonces hoy en día la iglesia tenemos que estar fortalecida. Y una de las cosas que yo he visto hoy en día que la iglesia no está fortalecida es justamente por las enseñanzas que nosotros transmitimos de generación en generación. Fíjense qué dice el apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 29, y se lo está diciendo a los pastores en Éfeso. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no van a perdonar al rebaño. O sea, que la advertencia que estaba haciendo el apóstol allí era que después de su partida van a venir personas haciéndose pasar, ¿verdad?, por maestros y van a pervertir a la grey. Y esto sucede hoy. ¿Ustedes qué eso sucede hoy? Hoy sucede que hay falsos pastores, falsos maestros. En estos días vi también en internet una consagración y me llamó la atención que habían pastores, profetas y apóstoles. Pero lo que más me llama la atención, y discúlpeme, no es para ofender a ninguna dama, es que había profetas femeninas y apóstolas, por decirlo así. Yo me quedé, wow. Entonces, pero estamos hablando de una congregación que tiene más de 3,000 miembros y es televisada. Y eso es porque dice el apóstol que tengan cuidado porque después de mi partida, y cuando habla de su partida es porque vivía camino al martirio. Hoy en día en las iglesias existe ese tipo de falsos maestros. Es por eso que el apóstol dice, ¿verdad? Les anunciamos al que existe desde el principio y estamos viendo una verdad absoluta. Juan hace verdades absolutas. O es oscuro o es claro. O es verdad o es mentira. Y esa es la parte que me gusta del apóstol Juan, que él habla con tanta claridad que hoy en día muchas iglesias no hablan. Nosotros asistimos a una iglesia allá en Barquisimeto en el tiempo que tuvimos. Y yo, uno a veces sale del servicio y comentaba con mi esposa. Yo en ningún momento vi el llamado al arrepentimiento, el llamado a la condenación del pecado. Porque queremos agradar a los hombres y no a Dios. Y la palabra me dice que yo debo agradar a Dios y no a los hombres. Y eso es lo que yo digo, porque nosotros debemos agradar a los hombres y no a Dios. Oye, entonces, eso es lo que está advirtiendo el apóstol, ¿verdad? Allí. Volvamos otra vez al texto. Juan, primera de Juan, dice, lo que existía desde el principio, y deténgase allí como el primer punto, y esta prédica yo la he titulado La verdadera comunión en el cristiano. La verdadera comunión en el cristiano. Y fíjense en su mente la palabra comunión, que significa koinonía. Koinonía. Y acuérdense que en Hechos capítulo
2, versículos 41, 42, decía que había una coinonía entre aquellos hermanos que repartían el pan, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, estoy parafraseando, ¿verdad? Y oraban. Pero había una coinonía, una comunión hoy en día. Y es que la comunión es una de las razones que el apóstol está escribiendo esta epístola, la comunión, la falta de comunión que había entre los hermanos. Lógicamente, si nosotros vamos a bosquejar toda la carta, vamos a ver verdades absolutas. Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Eso es el contexto si vamos a bosquejar toda la carta. Entonces, en primer lugar, la revelación, el verbo de la vida. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué el apóstol empieza con lo que dice, lo que existía desde el principio? Y acuérdase que en el primer evangelio de Juan, ¿cómo comienza? En el principio era el verbo. Y el verbo era, y el verbo estaba con Dios. O sea, que ya el apóstol empieza a defender la doctrina de la deidad y de la encarnación de Cristo. Por eso le refería a ustedes, ¿cómo es posible? Y si a ustedes les pregunta en un momento, ¿tú crees en Dios? ¿Qué ustedes dicen? Sí. Ahora, para demostrar que creemos en Dios, tenemos que saber que nosotros estamos plantados, cimentados en la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos plantados, cimentados en esa fe en Cristo. Fuera de Cristo, nada. En Cristo, todo. Entonces, a veces es lamentable cuando uno habla de estas verdades y nos dice que somos muy extremistas. No, tú eres extremista, tú eres ortodoxo. Sí, yo creo en Cristo. Yo creo, pero dice la palabra, ¿verdad? Yo soy el camino, ¿verdad? ¿Qué más dice? La verdad y la vida. ¿Y quién lo escribió en ese entonces? Juan. Hermano, tenemos que estar firmemente arraigados a esta verdad. Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Si usted no está fuertemente anclado en esa verdad, en esa revelación del verbo de la vida, vamos a pasar mucho tiempo dando vueltas en círculo pensando si realmente existe Dios. Dios existe. Dios está aquí. Dios siempre está en nuestras vidas. Dios se manifiesta en nuestra vida, se manifiesta en la relación con nuestros hijos, se manifiesta en la relación con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, esposo, con nuestro amigo, nuestra familia, porque es una verdad, Dios existe, Dios es y será para siempre. Entonces dice allí, en primer lugar, que Él es la revelación en la vida. Fíjense que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice en el versículo, en el Evangelio de Juan, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que llenó la gracia y de verdad. Mis hermanos, no podemos nosotros dudar que Cristo es Dios. Esa verdad, para nosotros entenderla, ¿verdad? Debemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para entender esa verdad. Cristo estuvo aquí Dios estuvo aquí en la tierra y fue manifestado en carne y anduvo en aquel entonces en las polvorientas calles de Jerusalén con muchas personas. A veces podemos hacer un mito de esta historia real, de esta historia que fue y que nosotros vemos que sí es cierta. Cristo es tanto así que no podemos quitar, ¿verdad?, lo humano de nuestro Señor. Él lloró en la tumba de Lázaro. Él pasó hambre también. Antes de ir 40 días y 40 noches
después fue alejado al desierto y fue tentado allí por Satanás mismo. Y dice Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor, de Dios mismo? ¿Qué dice? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de vida de la boca de Dios que salga de él. Isaías dice, de mi palabra que desciende de los cielos, jamás va a regresar vacía. Es por eso que nosotros creemos en la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No somos unitarios, pero Dios es una sola en tres personas, solo Dios en tres personas. Amén. Dios Padre. Entonces aquí el apóstol está luchando con una verdad absoluta, lo que hemos visto, lo que existía desde el principio, y cuando habla en el principio es que Cristo fue antes de la fundación del mundo. Antes, mi hermano, métase esa verdad en la cabeza. Antes de la fundación del mundo, pues estaba Cristo. Todas las cosas fueron hechas para Él. Y por Él. Mira, si hay una condición que nosotros como pecadores tenemos, es que no estamos convencidos de que Cristo es Dios. Me voy a poner un ejemplo. Nosotros somos pecadores todos, ¿cierto? Pero redimidos. Y podemos caer en la tentación de la droga, la tentación del robo, del adulterio, ¿cierto? Podemos caer una y otra vez. Pero si usted no está anclado en la fe en Cristo, usted va a seguir pecando porque no reconoce a Cristo como a Dios. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo como a Dios, mi pecado, ¿verdad?, es perdonado. Y es un punto que habla aquí Juan. Nuestros pecados son perdonados. Entonces, si no reconocemos esta revelación, que en el principio era Cristo, el mismo Dios encarnado en la tierra, Él vino a dar vida. ¿Y a dar vida en qué? Abundancia. ¡Qué alegría, mi hermano! Es una vida que hay en abundancia. Pero yo quiero la vida en abundancia aquí, en este plano terrenal. Pero quiero recordarle algo. Mateo 6:33. Buscad primero las cosas de arriba en el cielo y su justicia, y todas las cosas serán. Pero nosotros buscamos primeramente nuestra comunidad, el interés de nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos que Cristo, ¿verdad?, es el primero en nuestra vida. Mi pregunta de aplicación es, ¿realmente yo entiendo una revelación del verbo de la vida que está en mi corazón y en mi vida? Existe esa pregunta. Yo a veces dudo, ¿verdad?, si ciertos cristianos tienen ese principio ya bien definido. ¿Es Cristo tu Dios? ¿Es Cristo tu Dios? ¿O todavía está buscando un Dios? Israel tenía un Dios y a veces lo reconocía, a veces no lo reconocía, y iba y venía. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que hubo una revelación que fue hecho carne, y él dice, a quien hemos visto y oído, que a quien hemos, está hablando en plural, no está hablando en secular, singular. Hemos, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Quién? Pedro, Jacobo, Andrés. ¿Quién era el círculo más íntimo del Señor? Era justamente Juan, Jacobo y Pedro. Hermano, qué privilegio estar delante del creador de la vida, del dador de la vida. Eso fue era anciano de 85 años
y estaba recordando todo lo que él vivió con nuestro Señor Jesucristo. En tiempos malos y en tiempos buenos, en tiempos difíciles y en tiempos de prosperidad. Y él veía, y él anhelaba estar con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos estar con el Señor? No, pero primero déjame que soy soltero y me case. O primero que tenga mi casa. O primero que tenga mis hijos. ¿Verdad? Pero por encima de eso, debemos anhelar esa revelación que nos fue dada aquí, porque ellos, los apóstoles, hemos oído y lo hemos visto. Y eso demuestra que ellos estaban convencidos de quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Dice, hemos visto, sí, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. ¿Qué anhelo tenían ellos? ¿Qué privilegio? Mira, ¿qué privilegio sería para nosotros escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Quién desea escuchar la voz del Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿Quién desea ver a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién desea abrazarlo, palparlo? Miren, le voy a decir una cosa. Eso debe ser algo espectacular, grandioso. Abrazar al dador de la vida. Se está revelando. Se ha revelado Cristo en tus vidas en este tiempo de angustia, de incertidumbre. Se ha revelado. Si es así, amén. Si no es así, búscalo. Dice un siervo de Dios, refiriéndose a esta revelación del verbo de la vida, el verbo de la vida es inmutable, no tiene cambio, es ayer, hoy y siempre, no tiene cambio. El verbo de la vida es histórico, lo conocemos a través del tiempo, dejamos este legado a nuestros hijos, a los hijos de los hijos, pero depende de ti. Depende de tú que lleves el evangelio a tus hijos, a tus nietos, a los bisnietos, si tienes bisnietos, que en estos días yo dije en una iglesia, ¿quiénes tienen aquí nietos y bisnietos? Dijo un hermano, yo tengo 27, 22, 27, 22. Digo, qué privilegio tiene usted, 22 nietos. ¿Ah? Yo creo que me quedé calvo. Mis hermanos, es verdad, es histórico. El verbo de la vida es transmisible, no nos callemos. Dios está revelando, Dios se revela hoy en su soberanía porque Dios es Dios y no hay otro como Él. Y debemos transmitir ese mensaje a toda la generación. Entonces resulta que en nuestros hogares tenemos, ¿verdad?, familiares que no creen en Cristo porque dicen que Cristo no es Dios. ¿No es así? Y usted sabe a qué yo me refiero. Hay doctrinas, mi hermano, doctrinas que dicen que Cristo no es Dios. Pero aquí estamos viendo hoy en la mañana una verdad absoluta, que Cristo es Dios revelado en carne, e inmutable, histórico, transmisible y relacional. Entonces nos afanamos en la gran comisión, ¿verdad? Que dice que y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hasta ahí llega, hasta mi boca. Hasta ahí. Pero aplicarlo realmente, tenemos que aplicar esa verdad. En nuestra congregación hay que aplicarlo a los que están con nosotros, a los que no creen en Cristo. Hay que aplicarlo, hermano. Y vamos a tener un enfrentamiento. Claro que vamos a tener un enfrentamiento. Claro que sí. Vamos a tener un enfrentamiento. Es una verdad contra una mentira o una verdad contra un error. Sí vamos a tener un enfrentamiento, mis hermanos. Y me van a disculpar,
pero sí vamos a tener un enfrentamiento, porque el evangelio ofende. La verdad del evangelio ofende. Ofende. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, la revelación es el verbo de la vida. Decía este autor que ya está en los brazos de su Señor sobre esta verdad absoluta, ¿verdad? Lo tocamos. Otra verdad, como segundo punto, es la relación entre el Padre, el Hijo y el creyente. Y me gustaría detenerme aquí un poco más. Esa relación es la comunión. La comunión que nosotros debemos tener como hermanos, que se manifiesta en la iglesia aquí y se manifiesta a aquellos que están fuera de la iglesia. ¿No es así? Eso es así. Esa relación que nosotros tenemos, que dice que la predicación del evangelio produce fe que descansa en Cristo. Quienes creen en Jesús para salvación entran en una unión genuina con el Padre, con su Hijo y el Espíritu Santo. Quienes creen, una relación genuina. Bueno, con nosotros hablamos de comunión y por eso que es la relación entre el Padre y el Hijo. A veces me pregunto, ¿cuál es la relación, la comunión que tú tienes con el Padre, con el Hijo y con tu hermano? ¿Estás tú haciendo tus lecturas diarias de la Biblia? Comenzamos un año, cierto, y muchos hacen promesa. Promesa cuando en diciembre se excedió de peso. O cuando llegamos a este ambiente cristiano, hacemos, yo prometo que este año voy a leer la Biblia los 365 días del año. ¿Quiénes dicen así? Entonces de repente me paso 3 días y el quinto día leo todo lo que no había leído. Mi pregunta, ¿qué relación tiene con esa lectura? Y después pasas 2 meses sin leer la Biblia y te acordaste, yo voy a hacer ahora un vuelo de pájaro. No, mi hermano, es una relación entre tú y la palabra de Dios. Cuando nos sentamos nosotros a ver la palabra de Dios, pedimos iluminación. Guíame, Señor, de lo que me quieres hablar. Hay un proverbio o un salmo, un argumento de alguno de los discípulos, una historia en el Antiguo Testamento que podemos nosotros aprender, porque son seres humanos igual que usted y que yo, que estaban en la Biblia. Tenían sentimientos, emociones, lloraron, rieron. Yo le contaba a un pastor, no podemos nosotros obviar que la Biblia nos da a entender que son personas, seres humanos. ¿Que nos equivocamos? Sí. ¿Que tenemos que pedir perdón? Claro que sí. ¿Que tenemos que enmendar las cosas? Sí, claro. ¿Que hay personas que nos van a traicionar? Claro, porque está en la Biblia, en estas palabras aparece. Que no, hay personas que van a querer jugar un papel, ¿verdad? En nuestra vida, en la iglesia, mayor que un pastor. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia. Si no, lean ustedes a 1 Samuel capítulo 20, donde el rey Saúl quiso matar a quién, a David. Y era un rey. Entonces, ¿qué relación había entre el Padre y el Hijo? Dice aquí, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros, versión NTV, segundo versículo, NTV, nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que es la vida. Estaba con el Padre y nos fue revelado. Estaba el Hijo y estaba el Padre. Estamos nosotros. Esa relación, esa comunión que debe haber entre nosotros. Hermano, comencemos con un pie derecho. Lo voy a hacer un reto en esta mañana. Comencemos con un pie bien derecho, bien centrado. ¿Cuál va a ser hoy tu relación con tu hermano?
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a procurar tú mejorar esa relación con el hermano? Vamos a ir más adelante. ¿Cómo va a ser esa relación con tu esposo o tu esposa? ¿O cómo va a ser esa relación con tus hijos y tus nietos en esta mañana? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Estoy yo dispuesto a decirle a mi esposo, a mi esposa, yo soy cristiano? Cristo me fue revelado a mí. Mano, tengo ese fuerte, valiente. Entonces dice la predicación, quienes creen en Jesús para salvación entran en una unión genuina con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Dice así, fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Colosenses 1:10, 1:9. Fiel es Él, que Él mantiene esa relación con nosotros. El problema somos nosotros que no mantenemos la relación con el Hijo ni con el Padre. Es más, un ejemplo, la relación en el hogar entre familias se rompe por cualquier cosa. En estos días también hubo un problema en una familia por un WhatsApp. Una familia que aparentemente está unida, pero se rompió la relación. Se dijeron cosas desde la historia de Babilonia hasta el arca de Noé, y pasaron lejos, se hundieron, se metieron en la boca del pez grande de Jonás y de ahí no salieron. Es doloroso ver familias así, que pierden la relación. Es doloroso. Es doloroso ver cuando un matrimonio se quiebra, se rompe, porque dice que ya no te amo. Y la esposa ama al esposo y le hace ver que esa relación está mal y el esposo no ve. O al contrario, o los hijos hacen ver a la papá que esa relación, ¿verdad? Esa comunión no está bien. Papá, no está bien la comunión. Y el papá, por ser orgulloso, por soberbia, no admite eso. Entonces, ¿qué revelación tienes tú como creyente? ¿Estás creyendo en qué? La gracia de del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo una y una vez, otra vez hace ese llamado, la comunión. La comunión, la relación que hay, se ha quebrado en muchos hogares y lamentablemente en hogares cristianos, mis hermanos, cristianos. Es lamentable eso, porque donde no está Dios, todo puede pasar, todo pasa. Hermano, es mi invitación que tú abraces esa revelación que Dios nos ha dado. En Hebreo 1 dice, ¿verdad? Que Cristo fue revelado a los profetas, luego fue revelado a los apóstoles y luego a nosotros. ¿Para qué? Para mantener una relación. Ese es el segundo punto. El tercer punto, y no menos importante, es el gozo, el regocijo completo que tenemos como creyentes. Hermano, al tener esta verdad que Cristo es Dios, que hay una comunión directa con Él, hay un regocijo en nuestras vidas. O tiene que haber un regocijo en nuestra vida. Dice así, versículo 4, escribo estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría o regocijo, dice en otra Biblia. Hermano, somos del Señor.
No andemos como muertos en la calle, como muertos vivientes a veces andamos en la calle, como si el alma estuviera muerta. Yo a veces veo hermanos y digo, tiene un espíritu muerto, porque no veo ese regocijo en esa persona que dice tener a Cristo, porque el centro de todo esto, y quiero aclarar, es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el honor por siempre. A Él. Y es el amor que debe haber entre nosotros y esa relación con Cristo. Aquí quiero que queden bien claro. Es el amor que tenemos que tener en Cristo Jesús, mis hermanos. Como nosotros como creyentes verdaderos, esa relación, esa comunión. Él dice también un siervo de Dios, ya pasó a la presencia. El gozo es algo muy profundo y significativo para cada creyente. Algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto. Solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo. Anote, verdadero gozo es cuando contemplamos la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando contemplamos esa hermosura de Cristo, nuestro corazón debe palpitar y sobresaltar, porque hemos visto al Dios vivo. Y quizás no podemos ser como los apóstoles, palpar, ver. No podemos hacer, porque es nuestra esperanza. Mi esperanza es encontrarme con el Señor. ¿La de usted no es esa esperanza? ¿Es usted tiene esa esperanza de encontrarse con su Señor? Yo creo que no. Escuché pocos amén. ¿Usted quiere encontrarse con nuestro Señor Jesucristo? Ahora sí lo escuché. Y si Cristo viene esta tarde o en este momento, ese amén que no se quede en el vacío. Amén. Así es. Entonces dice, produce, ¿verdad? Un verdadero gozo. Dice este siervo de Dios, satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface mis deseos. Él y su gran salvación incluye la personalidad plena y nada menos. En Él estoy completo. Estoy completo en Cristo. ¿Usted quiere ver la persona de Cristo en su máxima expresión? Leen el libro de Colosenses. Leen el libro de Colosenses. Ahí está Cristo en su máxima expresión. ¿Cómo nosotros podemos ver a Cristo? Y Pablo no vio a Cristo en carne, pero Pablo escribe que Él es, ¿verdad?, todo la deidad que podemos contemplar. Es decir, el gozo o el regocijo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. En conclusión, nosotros como iglesia bíblica estamos bien centrados en una verdad, que Cristo es Dios, fue revelado a través de la Escritura, y eso es un principio en nuestra iglesia, ¿verdad? Cristo es Dios, es un principio. En nuestra iglesia tenemos así en el credo de nuestra iglesia, es nuestro gozo a pesar de lo que nos pasa. En estos días escuché en las redes, murió el esposo de Nancy de Demos. No sé cuánto usted ha escuchado de Nancy, no sé. Y lo que me llamó la atención fue que está muriendo, tenía cáncer ya terminal. Esta palabra a veces impacta la vida de uno, mis hermanos, aquellos que están sufriendo. Él dice, la muerte para mí no es más, ¿verdad?, que un paso
a encontrarme con mi Señor, a deleitarme con Él. Estoy anhelando eso. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en el momento de nuestra muerte? Si nos quejamos ahorita porque hay problemas en la familia, hay problemas en la sociedad, estamos en la incertidumbre. ¡Ay, sí, viene, no viene, sí viene, no entran! Y ¡pum! Entraron, no entraron. ¿Cuándo viene otra vez? No, hermano, nuestro gozo está en el Señor. Y yo quiero que usted lo diga, nuestro gozo está en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor. Porque Él es el que nos colma de sus bendiciones. Usted puede estar en pecado. Y después vamos a hablar de eso también, de ese pecado. Dice el Señor, Él es fiel y justo, que perdona todos nuestros pecados. Amén. Pero lo que sí yo quiero, mis hermanos, que al comienzo de este año, ¿verdad? Ustedes, nosotros, mantengamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, esa revelación que nos ha dado siempre a través de los tiempos, ¿verdad? Tengamos gozo en el Señor para que Él nos guíe en esta tierra. Y cuando venga aquel Señor, nosotros podamos estar alegres. ¿Tienes problemas hoy en día? ¿Tienes problemas, adicción? Mira, busca al Señor Jesucristo. Búscalo. No, yo leo. No, búscalo. No lees, búscalo, aplícalo a tu vida al Señor. ¿Tienes problemas matrimoniales? Busca al Señor. ¿Tienes problemas en el trabajo? Busca al Señor. ¿Tienes problemas en tu hogar? Busca al Señor. No, yo leo la Biblia, sí, pero la Biblia no te está leyendo la Biblia a ti en tu vida. Yo puedo leer la Biblia, pero cuando la Biblia me lee a mí, saca todo lo podrido que hay dentro de mi corazón y lo expones delante de Dios y arrodíllate, pide perdón. Arrodíllate. Dice, Señor, perdóname, he hecho mal. Te he sido infiel. Porque en este pequeño texto que está aquí, me habla de la fidelidad también. De la fidelidad que hay con Dios y con nuestro Señor. Quiero ya, como dice, para terminar, algunas aplicaciones. ¿Cómo tú estás mostrando esa revelación en tu hogar? ¿Estás hablando a otro que tiene un Dios que está por encima de los problemas? ¿Está confiando en Él? ¿O vas a seguir buscando un Dios falso en la riqueza? Un Dios donde te satisface solamente tus deseos carnales. Y quiero dejar esta pequeña reflexión. Comenzamos el año. Sí, cómo no. Pero comenzamos un año donde nos está revelando la deidad de Cristo, la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros. Y nosotros. Si tú estás dispuesto hoy a decir, Señor, ayúdame, guíame, ponte de pies. Vamos a orar y ponte de pies.